Bien, continuamos con el curso de instrumentación. Hoy vamos a ver el tema de válvulas. Bueno, las válvulas constituyen del 20 al 30% del costo de la tubería de una planta. Según sea el proceso, el costo de un tipo y tamaño dados de válvula puede variar según sea su construcción. Por tanto, la selección de válvulas es de suma importancia en los aspectos económicos, así como en la operación de plantas de proceso. Veamos cómo una empresa de diseño para ingeniería decide un tipo de válvula, el costo en comparación con las características de la construcción, los materiales de construcción, etcétera, para un diseño de planta que sea competitivo y libre de problemas. ¿Cuáles son los aspectos básicos de las válvulas? Bueno, las empresas de ingeniería seleccionan y especifican válvulas por medio de los esfuerzos coordinados de sus divisiones de procesos, proyectos y diseño para ingeniería. Los ingenieros de proceso son quienes asumen la responsabilidad de establecer los parámetros de diseño del proceso, como son la temperatura, presión, flujo, procedimientos para arranque y paro, etc. El ingeniero de proyectos y su grupo son los encargados del comportamiento del diseño mecánico. La división de diseño se ocupa del diseño y especificaciones detalladas para toda la planta. Por ello, en la empresa, la división de procesos especifica los materiales básicos de construcción requeridos para los fluidos del proceso. La división de proyectos determina la necesidad y ubicación de las válvulas, así como el tipo de válvula que se utilizará. La división de diseño prepara las especificaciones de las válvulas para satisfacer los requisitos de la división de proyectos. Estas especificaciones de válvulas, por lo general, se incluyen en las especificaciones del material para las tuberías, que se preparan de acuerdo con el proceso y servicios que se manejan en una planta y se tienen en cuenta las presiones y temperaturas máximas de operación. Los materiales de construcción, las tolerancias para corrosión y cualesquiera otros factores que influyan en la selección del material de construcción. Las especificaciones de material de los tubos incluyen todos los datos para el diseño como son conexiones y accesorios, bridas, tubos y válvulas que se utilizan para un servicio dado. Para el ingeniero que no cuenta con los servicios de un contratista de ingeniería ni un grupo de ingeniería en su empresa para que hagan las especificaciones del material para tuberías, el procedimiento es el mismo, excepto que el ingeniero será quien llevará todo el proceso de la decisión en cuanto a las válvulas aceptables. Hablemos de la selección de bombas. Bueno, es difícil imaginarse una planta de productos químicos, refinería de petróleo, planta de procesamiento de alimentos, unidad de fabricación de fármacos, planta lechera, etcétera, ¿no? Sin que ninguna de ellas pues cuente con alguna válvula. Conforme avanza la tecnología y aumenta la capacidad de las plantas, han aumentado el tamaño y el costo de las válvulas, y cada vez es más importante el máximo cuidado en su elección. La selección de las válvulas incluye muchos factores y es preferible tener como referencia un sistema que facilite la selección. Se debe tener en cuenta como mínimo las siguientes características básicas: el tipo de válvula, materiales de construcción, capacidades de presión y temperatura, material de empaquetaduras y juntas, costo y la disponibilidad. Hablando del tipo de válvula, bueno, el tipo de válvula dependerá de la función que debe efectuar, sea de cierre, entre lo que es bloqueo, estrangulación o para impedir el flujo inverso. Estas funciones se deben determinar después de un estudio cuidadoso de las necesidades de la unidad y del sistema para las cuales se destina la válvula. Dado que hay diversos tipos de válvulas disponibles para cada función, también es necesario determinar las condiciones del servicio en que se emplearán las válvulas. Es de importancia primordial conocer las características químicas y físicas de los fluidos que se manejan. En resumen, se debe prestar atención a lo siguiente: función de la válvula. Válvulas de cierre, que también se llaman válvulas de bloqueo, válvulas de estrangulación y válvulas de retención. El tipo de servicio: líquidos, gases, líquidos con gases, líquidos con sólidos. Gases con sólidos, vapores generados instantáneamente por la reducción en la presión del sistema, corrosión o sin corrosión, con erosión o sin erosión. ¿Okay? Una vez determinadas la función y el tipo de servicio, se puede seleccionar el tipo de válvula según su construcción. Las funciones generales de la válvula son solo guías del uso más adecuado o común de determinado tipo de construcción. Las características principales y los usos más comunes de los diversos tipos de válvulas son: válvula de globo. Funciona por acción alternativa del disco o tapón. El disco o el tapón se mueven hacia el disco o el tapón se mueven hacia o desde el asiento, deteniendo así el flujo de fluido o permitiendo que fluya. El disco o el tapón se asienta sobre el asiento de la válvula. El asiento de la válvula puede ser extraíble y la caída de presión en la válvula de globo es alta. La válvula puede ser operada manualmente o accionada por energía o accionada automáticamente.
Las válvulas de globo están disponibles en tamaños de 12 milímetros hasta 30 milímetros y sus límites de temperaturas y presión son de 55 grados y 150 kilogramos por centímetro cuadrado respectivamente. El material de construcción para la válvula de globo es acero al carbón, acero inoxidable, hierro dúctil, latón y otras aleaciones resistentes a la corrosión. Esta válvula es recomendada para estrangulación o regulación de circulación, para accionamiento frecuente, para corte positivo de gases o aire, cuando es aceptable cierta resistencia a la circulación. Para eso es recomendado este tipo de válvula. Las aplicaciones que tiene, bueno, servicio en general, líquidos, vapores, gases, corrosivos, pastas semilíquidas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, tiene estrangulación eficiente con estiramiento o erosión mínimo del disco o del asiento. Carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarlas, lo cual reduce el tiempo y el desgaste en el vástago y el bonete. Control preciso de la circulación, disponible con orificios múltiples. Desventajas, bueno, tiene gran caída de presión, costo relativamente elevado y existen pues variaciones. Normal en Y en ángulo de 3 vías. Materiales, pues bueno, el cuerpo está formado de bronce, hierro, hierro fundido o acero forjado. Monel, acero inoxidable y también puede haber de plástico. Tenemos aquí también la válvula de compuerta. La válvula de compuerta funciona por la acción alternativa del disco en su cuerpo. Puede tener un solo disco o doble disco. Se utiliza para apagar la operación. En doble disco, la válvula de cierre es buena. La válvula de compuerta puede tener un vástago ascendente o no ascendente. Las válvulas de compuerta están disponibles en varios tamaños que van desde 12 milímetros hasta 300 milímetros e incluso un poco más. La válvula de compuerta es liviana, económica y ofrece baja caída de presión. La válvula de compuerta tipo conducto es común en las industrias de procesos químicos porque proporciona un control de flujo preciso. La válvula de compuerta puede utilizar hasta 20 kilogramos por centímetro cuadrado y hasta 675 grados Celsius. El material de construcción para la válvula de compuerta es hierro fundido, acero al carbón, acero inoxidable, hierro dúctil, bronce, aleaciones de níquel, entre algunas otras composiciones. La válvula de compuerta de disco giratorio con actuador de palanca de acción rápida. Esta es recomendada para servicio con apertura total o cierre total sin estrangulación. Para uso poco frecuente, para resistencia mínima a la circulación, para mínimas cantidades de fluido o líquido atrapado en una tubería. ¿Qué aplicaciones tiene esta válvula? Bueno, servicio general, aceites y petróleo, gas, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, vapor, gases y líquidos no condensables o también para líquidos corrosivos. ¿Qué ventajas? Bueno, las ventajas que tiene es alta capacidad, cierre hermético y bajo costo. Diseño y funcionamiento sencillos, poca resistencia a la circulación. Las desventajas, control deficiente de la circulación, se requiere mucha fuerza para accionarla, produce cavitación con baja caída de presión, debe estar cubierta o cerrada por completo, la posición para estrangulación producirá erosión del asiento y del disco. Los materiales, bueno, conforme está construida esta válvula, pues es bronce, hierro fundido, hierro, acero forjado, monel, acero fundido, acero inoxidable, plástico de PVC. Hablemos ahora de la válvula de bola. La válvula de bola tiene un tapón esférico. El tapón esférico es un elemento de control. Son ampliamente utilizados en las industrias de procesos químicos. Se utiliza donde se requiere la combinación de estrangulamiento y apagado. Ofrece buenas características de flujo. La válvula de bola consta de un globo de 2 vías y la bola gira entre los asientos elásticos. Es compacto y requiere poco mantenimiento y no necesita lubricación. Está disponible en patrones de riesgo, patrones de puertos reducidos y completos. Al dar un cuarto de vuelta a la bola, la válvula se puede cerrar o abrir. La válvula no da buen estrangulamiento. Puede estar disponible en tamaños de 6 milímetros hasta 900 milímetros. Se puede utilizar para presiones de hasta 500 kilogramos por centímetro cuadrado y temperaturas de hasta 300 grados Celsius. La válvula de bola de puerto completo se muestra en la figura anterior. Ahí la tenemos. Es nuestra válvula recomendada para servicio de conducción y corte sin estrangulación, cuando se requiere apertura rápida, para temperaturas moderadas, cuando se necesita resistencia mínima a la circulación. Las aplicaciones, pues servicio general, altas temperaturas y pastas semilíquidas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, tiene bajo costo, alta capacidad, corte bidireccional, circulación en línea recta, pocas fugas, se limpia por sí sola. Poco mantenimiento, no requiere lubricación, tamaño compacto, cierre hermético con baja torsión. Desventajas, bueno, características deficientes para la estrangulación, ya lo habíamos mencionado, alta torsión para accionarla,
susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras y propensa a la cavitación. De las variaciones, bueno, entrada por la parte superior, cuerpo o entrada de extremo divididos. 3 vías, Venturi, orificio de tamaño total, orificio de tamaño reducido. Esas son las variaciones de esa válvula. Bueno, los materiales de lo que está hecha esta válvula, pues puede ser hierro fundido, hierro dúctil, bronce, latón, aluminio, aceros al carbón, aceros inoxidables, titanio, tántalo, circonio, plásticos de propileno y PVC. Bien, toca el turno de la válvula de mariposa. En la válvula de mariposa, el elemento de control es un disco llamado cuchilla, paleta o aleta, que gira en dirección horizontal o vertical y permite que el fluido fluya. La válvula de mariposa es adecuada para la aceleración o la operación de encendido y apagado con baja caída de presión. Es económica, fácil de instalar y no permite la acumulación de sólidos. La válvula de mariposa puede ser de tipo tornillo o de tipo oblea. Su funcionamiento puede ser manual, eléctrico o automático. El valor de la mariposa se puede utilizar para operaciones de vacío o presiones de hasta 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Está disponible en tamaños que van desde 500 milímetros hasta 900 milímetros. La cuchilla o aleta de una válvula de mariposa puede estar hecha de caucho, neopreno, polietileno con cloro, polietileno con cloro sulfonado, etc. Recomendada para servicio con apertura total o cierre total, servicio con estrangulación, para accionamiento frecuente, cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos, cuando solo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería, para baja caída de presión a través de la válvula. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, servicio general, líquidos, gases, pastas semilíquidas, líquidos con sólidos en suspensión. Las ventajas, bueno, es ligera, es de peso ligero, es compacta, de bajo costo, requiere poco mantenimiento y número mínimo de piezas móviles. No tiene bolas o cavidades, alta capacidad, circulación en línea recta y se limpia por sí sola. Las desventajas, bueno, alta torsión para accionarla, capacidad limitada para caída de presión, propensa a la cavitación, variaciones, disco plano, disco realzado, con brida, atornillado, con camisa completa y alto rendimiento. Materiales, bueno, el cuerpo puede estar hecho de hierro dúctil, acero al carbón, acero forjado, aceros inoxidables, aleación 20, bronce, monel. El disco puede estar hecho de los metales, el disco puede estar hecho de todos los metales, revestimientos de elastómeros como TFE, Kynar, Buna N, neopreno y Hypalon. Asiento puede ser de Buna N, Byton, neopreno, caucho, butilo, poliuretano, Hypalon, Hycar, entre otros. Bien, hablamos ahora de la válvula de diafragma. Las partes principales de una válvula de diafragma son cuerpo, capo y un diafragma flexible. El diafragma se levanta cuando se abre la válvula y el diafragma se presiona firmemente contra el fondo de la válvula cuando está cerrado. Las válvulas de diafragma se clasifican en tipo de vertedero y tipo directo. En la válvula de diafragma tipo vertedero se requiere un empuje relativamente bajo y una carrera de cierre. Esto le da una vida más larga al diafragma. La válvula de diafragma tipo vertedero se usa comúnmente. La válvula de diafragma de tipo directo es adecuada para el manejo de lodos, líquidos viscosos y suspensiones fibrosas. En algunas válvulas de diafragma, el diafragma no está completamente levantado del vertedero, por lo que es posible un control preciso del flujo pequeño. El diafragma está hecho de goma, neopreno o buna. Está disponible en tamaños de 3 milímetros hasta 600 milímetros. Se puede utilizar hasta 20 kilogramos por centímetro cuadrado de presión y 220 grados Celsius de temperatura. El material de construcción para la válvula de diafragma puede ser hierro fundido, acero inoxidable, aleaciones resistentes a la corrosión. Hablemos ahora de la válvula de tapón. La válvula de tapón se utiliza para servicio de encendido y apagado. Este tipo de válvula es el tipo de válvula más antiguo. Las partes principales de una válvula son el cuerpo, el tapón y la tapa. El enchufe puede ser cilíndrico o cónico. El tapón tiene una hendidura cortada para permitir que fluya el fluido. Proporciona una línea recta y puede abrir o cerrar simplemente. Proporciona una línea recta y se puede abrir o cerrar simplemente dando un cuarto de vuelta. Se puede hacer que la válvula de tapón tenga una o más aberturas para cambiar la dirección del flujo. Se puede hacer que la válvula de tapón tenga una o más aberturas para cambiar la dirección del flujo. Puede ser de tipo lubricado o no lubricado. Las válvulas de tapón tienen ventajas como acción rápida, operación fácil, espacio mínimo para la instalación, peso ligero y alta capacidad. Se puede utilizar para el manejo de lodos y el manejo de pulpa.
Las válvulas con tapón esférico son útiles las válvulas con tapón esférico son útiles en las operaciones automáticas de control de procesos. Las válvulas de tapón pueden fabricarse de hierro fundido, acero inoxidable, cobre, aleaciones de níquel y otras aleaciones resistentes a la corrosión. Y bueno, se muestra la válvula de tapón cónico sin lubricación, la que teníamos aquí. ¿Sale? Ahí está. Bueno, es recomendada para servicio con apertura total o cierre total, para accionamiento frecuente, para baja caída de presión a través de la válvula, para resistencia mínima a la circulación, para cantidad mínima de fluido atrapado en la tubería. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, servicio general, pastas semilíquidas, líquidos, vapores y gases corrosivos. ¿Qué ventajas tiene? Pues alta capacidad, bajo costo, cierre hermético, funcionamiento rápido. Las desventajas, pues requiere alta torsión para accionarla, desgaste del asiento, cavitación con baja caída de presión. Las variaciones, pues son lubricada, sin lubricar y orificios múltiples. Vamos ahora a la válvula de aguja. La válvula de aguja contiene un tapón. El enchufe es cónico y se asienta con mucha precisión en el asiento. El caudal está regulado por el espacio anular entre el cuerpo. El caudal está regulado por el espacio anular entre el cuerpo cónico del tapón y del asiento. Se utiliza para flujos pequeños y precisos. El tamaño de la válvula varía de 3 milímetros a 25 milímetros y puede utilizarse en el rango de temperaturas y presión hasta 26 grados Celsius y 650 kilogramos por centímetro cuadrado respectivamente. Las válvulas de aguja se utilizan para controlar el aire de accionamiento o el fluido hidráulico para reducir las fluctuaciones de presión. El material de construcción para la válvula de aguja puede ser bronce, latón, acero inoxidable, entre algunos otros. Hablamos ahora de la válvula de ángulo. Es similar a la válvula de globo. En la válvula angular, los extremos de entrada y salida están a 90 grados entre sí. El eje del tallo está en la línea con uno de los extremos. La válvula de ángulo proporciona una menor caída de presión y menos accesorios de la tubería en el sistema. Las válvulas angulares se pueden usar para fluidos corrosivos. Puede tener un solo cuerpo o un cuerpo dividido. Tenemos ahora también la válvula pinch. La válvula pinch es como si estuviera pellizcando el fluido, por eso se le conoce como válvula pinch. ¿Sale? Se puede utilizar para operaciones de encendido y apagado. La válvula tiene una manga que es reemplazable. Tiene bajo costo de mantenimiento, baja caída de presión y bajo costo inicial. Se puede usar para la entrega de lodos. Su mecanismo de operación está completamente aislado del fluido. Esto elimina los problemas de corrosión y contaminación. Las mangas pueden ser de goma o plástico. Las válvulas de presión pueden diseñarse para presiones de hasta 20 kilogramos por centímetro cuadrado y temperaturas de hasta 250 grados Celsius. La válvula de presión no es adecuada para la operación en vacío. Tenemos la válvula deslizante, esta que tenemos aquí. Se utiliza para controlar el flujo a baja presión de gases. Se utiliza para controlar el flujo a baja presión de gases, líquidos, suspensiones y sólidos fluidizados. Tiene dos asientos paralelos entre los cuales se desliza el disco. El disco actúa como una compuerta. La presión de corte que ofrece la válvula deslizante es muy baja. Está disponible en tamaños que van desde 50 milímetros hasta 1500 milímetros. Se puede utilizar para presiones de hasta 25 kilogramos por centímetro cuadrado y temperaturas de hasta 650 grados Celsius. Tenemos la válvula flush, el flush button, ¿sí? Que tiene amplias aplicaciones en industrias de proceso para descargar materiales de tanques. Está disponible en tamaños que van desde 25 milímetros hasta 150 milímetros. Se puede utilizar para descargar material sólido seco de contenedores. Tenemos la válvula solenoide, esta les puede sonar un poquito más común. Es una válvula de control. El solenoide se aplica al vástago deslizante a las válvulas de globo de encendido y apagado. Se utiliza para requisitos de servicio de apagado de emergencia. Está disponible en tamaños que van desde 1 milímetro hasta 100 milímetros, ¿sale? Se puede utilizar para vacío absoluto a presiones muy altas en el rango de 650 kilogramos por centímetro cuadrado y temperaturas tan bajas de menos 250 grados Celsius hasta 800 grados Celsius. El material de construcción para la válvula solenoide puede ser de fundición, hierro, acero inoxidable, aluminio, latón, plástico, etc. Las válvulas solenoides encuentran amplias aplicaciones en operaciones criogénicas. Tenemos la válvula de control. Esta es necesaria para el sistema de control de proceso automático. Se puede usar para controlar el nivel, la velocidad de flujo, la temperatura, la presión, etc. La selección de la válvula de control involucra su mecanismo de operación, las condiciones de proceso y los requisitos.
Puede ser manual o eléctrica. Las partes principales de una válvula de control son el actuador y el cuerpo. El actuador recibe las señales de proceso y en consecuencia cierra o abre la válvula. Las válvulas de control pueden ser de tipo globo equilibrado de un solo enchufe o tipo globo equilibrado de doble enchufe o con diseño de diafragma o mariposa. La válvula de tipo tapón único proporciona un mejor sellado. El diafragma neumático y el actuador de resorte se usan con mayor frecuencia. La válvula de control puede tener un tamaño que oscila entre 3 milímetros y 500 milímetros y puede usarse para presiones de hasta 4.000 kilogramos por centímetro cuadrado y la temperatura de 250 grados Celsius hasta 800 grados Celsius. El material de construcción para la válvula de control puede ser hierro fundido, acero al carbón, acero inoxidable, monel, aleaciones de níquel e incluso plásticos. Tenemos aquí también la válvula de regulación de flujo. Es una válvula reguladora de flujo, en una válvula reguladora de flujo se mantiene un caudal constante independientemente de cualquier cambio en la presión de la línea. A medida que la presión cambia a ambos lados de la corriente, el diafragma acciona una válvula de resorte. La válvula cargada por resorte se abre o cierra y mantiene el flujo a velocidad constante. Válvula reguladora contra presión. Tiene un disco o pistón accionado por resorte. El disco o pistón se levanta y se abre la válvula cada vez que la presión en el sistema excede la presión ejercida por el resorte. El disco o pistón se levanta y se abre la válvula cada vez que la presión en el sistema excede la presión ejercida por el resorte. Un diafragma transmite la presión al disco o pistón. Tiene un diseño similar a la válvula de alivio. Tenemos aquí la válvula tipo Y. En esta válvula, el orificio está aproximadamente a 42 grados de la trayectoria de flujo. La válvula tipo Y ofrece baja caída de presión y buenas condiciones de estrangulamiento. Válvula pistón. Se utiliza para sistemas hidráulicos, control de presión de aire, etc. Válvula de regulación de presión. Se utiliza para regular la presión de vapor si se excede el nivel deseado. Tenemos la válvula de retención o la famosa válvula checa. Existen tres tipos de válvula de retención. La válvula de retención oscilante se utiliza para bajas velocidades de fluido y donde la inversión de flujo no es frecuente. La válvula de retención oscilante se puede usar en el lado de descarga de la válvula de alivio de presión. Se utiliza para bajas velocidades de fluido y donde la inversión de flujo no es frecuente. La válvula de retención oscilante se puede usar en el lado de descarga de la válvula de alivio de presión. Válvula de retención de pistón tipo C. Se utiliza un disco, pistón o una bola como un dispositivo de verificación. Se utiliza un disco, pistón o una válvula como dispositivo de verificación. Se puede instalar en posición horizontal o vertical. La presión del fluido eleva o cierra el disco o la bola. Las válvulas de retención de elevación son adecuadas donde las caídas de presión son altas y es adecuado para tuberías pequeñas. Válvula de retención de elevación. Se utiliza para evitar la inversión de flujo. Se utiliza para evitar la inversión del flujo. La presión del fluido mantiene la válvula abierta. Está cerrado por contrapresión de fluido o por peso del sistema de verificación. Costo y disponibilidad. Muchas veces encontrarán más de un tipo de válvula para un trabajo específico. Cuando todos los factores como materiales de construcción, rendimiento, capacidad para presión y temperatura y disponibilidad son iguales, se debe seleccionar la válvula de menor precio. Cuando el ingeniero ha determinado el mejor tipo de válvula para el servicio, debe tener en cuenta el costo y la disponibilidad de la misma. Sería ilógico ordenar una válvula que no van a entregar en un tiempo o que no tiene un costo razonable. Entonces es bien importante ver la válvula que queremos esté disponible y el tiempo que va a tardar en ser entregada. Entonces es bien importante. Si va a tardar más del tiempo estimado, pues no tiene caso comprar esa válvula y podemos comprar una que se ajuste a las necesidades que podemos nosotros estar requiriendo. Hay que tener datos de disponibilidad y costo de los distribuidores o de los fabricantes. También hay que tener en cuenta si habrá variación en el precio en el momento de la entrega. Acuérdense que todo esto está sujeto a cambios sin previo aviso. El precio de cada válvula también puede depender de la cantidad de que se ordene en ese momento. El precio de cada válvula también puede depender de la cantidad que se ordene en un momento dado. Los fabricantes de válvulas suelen otorgar descuentos, por ello, cuando mayor sea el número de válvulas pedidas, menor será su costo unitario. Sin embargo, a veces no se puede obtener ese menor costo unitario por el efecto de que pueda tener un pedido grande en la capacidad del fabricante para poder entregarlo a tiempo. La única forma de conocer el costo y disponibilidad de cualquier tipo específico de válvula es cuando se tienen las cotizaciones de diversos distribuidores o fabricantes.
En la parte de evaluación, bueno, cuando ya se conoce la función, tipo, materiales de construcción, empaquetaduras y requisitos y características de las válvulas adecuadas, se pueden solicitar cotizaciones a los distribuidores y fabricantes y evaluarlas después de recibirlas. Se hace una lista comparativa de los datos críticos, como lo es el nombre del fabricante, el costo, tiempo de entrega, número del modelo, materiales de construcción y de empaquetadura. La experiencia indica que habrá una gran variación en el costo, tiempo de entrega y calidad. Y como es obvio, las válvulas de máxima calidad son más costosas, pero el tiempo de entrega y los costos no tienen un patrón definido. Aunque las válvulas de máxima calidad satisfarán los requisitos, no hay una forma segura de establecer la calidad mínima necesaria. El ingeniero tendrá que buscar válvulas menos costosas que, aunque sean de igual calidad que otras, de todos modos resulten aceptables. Una lista bien preparada para comparación de ofertas ayudará a tomar esas decisiones y la experiencia le dará mayor confianza. Sin embargo, la experiencia no es la razón para eliminar o abreviar la comparación de las cotizaciones. Cuando se han determinado la primera y la segunda recomendación con la comparación, hay que dar un paso adicional cuya importancia debemos reclamar. Cuando se han determinado la primera y la segunda recomendaciones con la comparación, hay que dar un paso adicional cuya importancia debemos recalcar. En especial en el caso de válvulas grandes, de materiales poco comunes o con servicio crítico, el ingeniero debe analizar a fondo los detalles de la válvula seleccionada para tener la seguridad de que es la idónea para su función. Por ejemplo, se puede haber escogido una válvula de compuerta para controlar una corriente importante de proceso. En una emergencia, es indispensable cerrar esta válvula de compuerta con la mayor rapidez posible. Por lo tanto, un examen de los detalles de las válvulas seleccionadas puede indicar que el número de vueltas requeridas para cerrar es importante y puede ocasionar que se rechace la válvula que estaba como primera elección. Asimismo, si esta comparación final de los requisitos de la válvula seleccionada indica que no es la adecuada para la aplicación, hay que volver a hacer las especificaciones y solicitar nuevas cotizaciones. Y bueno, finalmente tenemos aquí la simbología de dichas válvulas. Y hasta aquí la plática que teníamos sobre las válvulas. Muchas gracias, espero que el video te haya gustado. Nos estamos viendo en el siguiente video.